Hola, cordial saludo. Soy Jessica Lorena Patiño. En este podcast hablaremos sobre un tema fundamental para la victimología y el sistema jurídico penal colombiano, la reparación a las víctimas en Colombia. Este tema es importante porque permite comprender que una víctima no solo necesita que se investigue el delito, sino también que se le reconozcan sus derechos, se repare el daño sufrido y se garantice que los hechos no vuelvan a repetirse. El artículo base se titula La reparación a las víctimas en Colombia, un análisis desde el sistema interamericano de derechos humanos y el derecho penal internacional. Escrito por Eder Maylor Caicedo Fray, María Alejandra Enciso Suárez y Cristian Fabián Solano Reyes, publicado en la revista Prolegones en el año 2020. El texto analiza la reparación integral a las víctimas desde el sistema interamericano de derechos humanos, el derecho penal internacional y la legislación colombiana. La idea principal del artículo es que la reparación a las víctimas no debe entenderse únicamente como una indemnización económica. Por el contrario, debe ser una reparación integral, es decir, una respuesta amplia que tenga en cuenta el daño físico, psicológico, moral, económico, familiar y social que sufre una persona o comunidad como consecuencia de un delito o una violación de derechos humanos. El artículo señala que el Estado tiene la obligación de reparar cuando se presentan daños derivados de hechos ilícitos o violaciones a los derechos humanos. La reparación integral incluye diferentes medidas, entre ellas se encuentran la restitución, que busca devolver a la víctima a la situación anterior al daño, la indemnización, que consiste en una compensación económica, la rehabilitación, que comprende atención médica, psicológica y social, las medidas de satisfacción como actos de perdón, memoria y reconocimiento, y las garantías de no repetición, orientadas a evitar que los hechos vuelvan a ocurrir. El artículo resalta que la Corte Interamericana ha entendido la reparación como un concepto amplio, relacionado con la dignidad humana y no solamente con el dinero. Hola, soy Dania Sofía Cuellar y continuando con el post, el sistema interamericano de derechos humanos cumple un papel clave en la protección de las víctimas, especialmente a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este sistema ha desarrollado criterios importantes sobre reparación integral, indicando que los estados deben responder por las violaciones de derechos humanos, adaptar medidas de reparación, tanto los daños materiales como los inmateriales. Además, la Corte ha señalado que la reparación puede incluir indemnización, atención en salud, actos simbólicos, reformas institucionales y medidas para evitar nuevas vulneraciones. En Colombia, la reparación a las víctimas ha tenido especialmente en el contexto del conflicto armado, la ley 1448 del 2011, conocida como la ley de víctimas y restitución de tierras, reconoce medidas de atención, reparación integral, restitución, rehabilitación y garantías de no repetición. Asimismo, el acuerdo de paz con la ADFAR creó el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición compuesto por mecanismos como la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz. Estos mecanismos buscan garantizar los derechos de las víctimas y construir la restitución de tejido social. En conclusión, la reparación de las víctimas colombianas debe entenderse como un proceso integral, humano,
jurídico. No basta con reconocer que ocurre un daño, es necesario garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición desde la victimología. Este tema permite comprender que la víctima debe ocupar un lugar central en el sistema penal, no como simple denuncia, sino como sujeto de derechos. Por eso, fortalecer las instituciones, mejorar las rutas de atención y evitar la victimización son acciones independientes para construir una justicia más humana, reparadora y efectiva. Muchas gracias.